Para conversar en torno al panorama de la salud en el país, voy a recibir a mi primer invitado. Él se encuentra con nosotros y con él vamos a conversar en torno, reiteramos, a cómo se encuentra el aspecto de salud, que como vemos está realmente terrible. Vamos a saludar a nuestro invitado, él es Daniel Najarro. Él es especialista, analista en estudios económicos de Comex Perú. Daniel Najarro, muy buenas noches, bienvenido. Hola Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Desde Comex Perú siempre valoramos estos espacios con miras de poder contribuir a las mejores tomas de políticas públicas. Efectivamente, Comex Perú viene haciendo este análisis exhaustivo de los sectores productivos en nuestro país y ha visto pues el tema de la vivienda, ha visto el tema de la educación, pero ahora están viendo de cerca el tema de salud. Queda evidente, queda en evidencia, más que palpable, de la crítica situación que estamos en el sector salud. ¿Cuál es tu apreciación? Sin duda alguna es una preocupación inmensa lo que estamos presentando tanto a nivel nacional como también se agrava en departamentos específicos como en La Libertad. Lo que nos ha mostrado en los últimos años de una mala manera, lamentablemente a la fuerza, es que el sector salud en todo el país no está capacitado para poder atender emergencias sanitarias a gran escala. La pandemia fue un claro mensaje de cómo no podemos enfrentar una pandemia, un problema a nivel mundial, que se descontroló, es cierto. Pero lamentablemente lo que sucede con el dengue es aún mucho más severo y preocupante. ¿Por qué? Porque si bien no ha tenido tanta intensidad, afortunadamente los casos son menores a los que hemos presentado por COVID, el dengue ha sido un problema latente en nuestro país, que ha estado presente por muchos años. Exacto. Y sin embargo ahora nuevamente, ante la llegada de la mayor presencia de lluvias, ese se ha disparado. Actualmente, de acuerdo con la información del MINSA, actualizada el mismo día de hoy, tenemos 132.000 casos, perdón, 132.237 casos en todo el país. Y lamentablemente, La Libertad ocupa el cuarto puesto de los más afectados, con 8.702 casos a la fecha corte de hoy. Como bien comentabas al inicio, ya se ha confirmado la 10ª defunción en lo que lleva todo ese periodo del año, lo cual es sumamente preocupante. Porque nos indica, como bien también mencionas, que ha habido una pésima gestión en poder repeler una emergencia sanitaria que ya se había venido, porque es recurrente y que ahora ha sido agravada. ¿Qué debería priorizarse en esos aspectos? En primer lugar, la contención adecuada de esa enfermedad, ¿no?, que se transmite mediante los zancudos, que lamentablemente continúa cobrando cada vez más presencia. Pero también no debemos perder de vista lo que va a venir en los próximos meses y próximo año. Porque como también ya veníamos advirtiendo y como también ya todos somos conscientes, en el país cada vez los fenómenos climatológicos son mucho más frecuentes y fuertes. Esta situación del dengue actual se ha disparado por la mayor presencia de lluvias, pero ya también instituciones mismas del Estado comienzan a alertar sobre la posible presencia de un fenómeno El Niño severo o moderado hacia inicios del próximo año. Exacto. Lo cual nos indica que si ahora estamos enfrentando un problema bastante complicado, el próximo año podría ser aún peor, y desde ahora debemos comenzar a prepararnos. El dengue, como bien ya comentaba, cobra más de 8.700 casos en La Libertad, pero estos se concentran en gran parte en el distrito de La Esperanza, en la provincia de Trujillo, donde tenemos 3.301 casos de dengue en lo que va del año. Le sigue, por ejemplo, el mismo distrito de Trujillo, con 1.157 casos. Exacto. Es por ello que debemos tener claros, de manera específica, dónde se agudiza este problema sanitario, para poder atenderlo de manera oportuna. Hay algo que no quiero dejar de mencionar, es que lamentablemente el sector salud enfrenta múltiples falencias. Y por ejemplo, si tomamos cifras referenciales a comienzos del año, el MINSA estimaba que en La Libertad tenemos 332 establecimientos de salud del primer nivel de atención. Estos son sumamente importantes, porque representan el primer contacto con la población para resolver las necesidades de manera ambulatoria, mediante postas y centros de salud con consultorios de atención básica. Y sin embargo, de estos 332, 334 establecimientos tenían capacidad instalada inadecuada al comenzar el año, lo cual representa el 91.6%.
de establecimientos de salud de primer nivel en La Libertad, Excelente. que posee infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Terrible. Esto se agrava si consideramos los hospitales de La Libertad, porque todos tienen estas mismas condiciones, lo cual ya nos indica una paupérrima capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias como la presente. Y lo que agrava la situación, Daniel, tú nos acabas de describir en cifras, experto en ello, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad? Pero lo que más nos agrava, y creo que vas a coincidir conmigo, es la pésima gestión del dengue. El problema no es el dinero tampoco, porque dinero en las cuentas hay. El problema es la pésima gestión en torno a esta enfermedad. Recordemos, como bien dices tú, el dengue es algo ya rutinario todos los años en nuestro país, ¿no? Sobre todo en el norte. Entonces es una enfermedad con la cual ya convivimos, pero lo cierto es que no se han tomado las medidas más adecuadas en torno a esto. Y ojo, Daniel, que acá en La Libertad, específicamente en lo que es Trujillo, por ejemplo, solo hubo una lluvia, torrencial sí, pero una lluvia de solo 3 horas, y no más volvió a llover. O sea, cosa distinta a lo que pasó en Piura o en Lambayeque, donde llovió días tras días de manera torrencial. Acá ocurrió solamente una lluvia torrencial de solo 3 horas, y mira la cantidad de casos y mira la cantidad de muertos que tenemos. Tú nos dices, es la 4ª región con la mayor cantidad de casos. Entonces, pésima gestión en el sector salud también aquí en nuestra región. En efecto, es sin duda un severo problema. Como bien mencionas, el problema no es que no haya dinero. En realidad, el problema es que no se invierte de manera oportuna. Comencé destacando también que, por ejemplo, de la gran cantidad de establecimientos de salud, aquellos centros que justamente sirven para poder brindar un alivio a las personas que sufren de enfermedades como el dengue, como lo fue el COVID y como lo van a ser futuras enfermedades que también son recurrentes, no están capacitados, no tienen la infraestructura adecuada para atender las emergencias que se requieren, ¿no? Y si evaluamos un poco el por qué no se logran esos resultados óptimos, tenemos que, por ejemplo, el año pasado, La Libertad tuvo un presupuesto de 164 millones de soles para la inversión pública en la mejora de las funciones de salud, específicamente en la función salud. Y cuando evaluamos sobre quién recae el presupuesto, en realidad, más de la mitad del presupuesto recae específicamente sobre los gobiernos subnacionales. Los gobiernos locales, sean municipalidades, recibieron en total el año pasado un presupuesto de 59.000 millones de soles. Pero de esto, solo ejecutaron el 56.9%. Wow. Los gobiernos regionales, un ente también bastante importante, recibió un presupuesto de 48 millones de soles para la ejecución de obras públicas en el sector salud. Y de esto invirtió solamente el 33.4%. El único que tuvo un buen nivel de ejecución fue el mismo gobierno nacional. El problema siempre ocurre en los gobiernos subnacionales. Y el problema es la falta de capacidades técnicas, el problema es la falta también de gestión oportuna, ¿no? Y también, sobre todo, ahora lo que he jugado un poco en contra es el cambio de gestión debido al nuevo ingreso de nuevos gobernantes, que también, como se caracteriza a veces de manera lamentable, cuando entran nuevos gobernantes, estos entran con nuevos proyectos y se dejan de lado algunas funciones que ya se tenían iniciadas anteriormente. Correcto. Entonces, problemas, como bien mencionas, dinero hay, presupuesto hay, el problema de fondos que no se ejecuta para resolver problemas tan latentes como que más del 90% de los establecimientos de salud de primer nivel, aquellos más recurrentes, aquellos más usados, no estén adecuadamente capacitados y que todos los hospitales sufran de capacidad de instalada inadecuada en La Libertad. Daniel, excelente, reitero, ¿no? Muchísimas gracias por toda esta información. Sin embargo, deberíamos decir que llueve sobre mojado, porque salimos del COVID, que nos golpeó muchísimo, ahora estamos sufriendo el dengue. Sin embargo, también descuidamos otro tipo de enfermedades que Comex Perú también ha detectado. Por ejemplo, La Libertad es el segundo departamento, ojo, el segundo departamento a nivel nacional con la mayor cantidad de prevalencia en enfermedades respiratorias agudas en menores de 5 años. O sea, las enfermedades respiratorias agudas en niños menores de 5 años es más que claro aquí, tanto así
que pone a La Libertad como el segundo departamento, la segunda región con más prevalencia en estos casos. Sin duda, lamentablemente es preocupante. Algo que es importante también considerar es que muchas veces estas enfermedades respiratorias agudas están vinculadas a periodos de bajas temperaturas. A nivel nacional lo que tenemos es que las temporadas de bajas temperaturas se agudizan entre junio y agosto justamente durante estos meses vigentes. Entonces, eso también es un problema recurrente. Todos los años sabemos cuándo va a llegar mayores temporadas de bajas temperaturas y todos los años sabemos dónde va a aumentar la incidencia de enfermedades respiratorias agudas. Y lamentablemente, debido a la falta de ejecución previa, debido a la falta de planeamiento oportuno, esas continúan afectando una proporción muy importante de menores de edad y de distintos grupos poblacionales. Aquí es importante considerar, por ejemplo, estas enfermedades respiratorias agudas constituyen la primera causa de mortalidad y morbilidad en niños a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, lo cual nos indica la severidad que tienen esas enfermedades. En La Libertad, estos afectaron durante el año pasado al 17.4% de los menores de 5 años. Wow. En contraste, el promedio nacional es solamente el 13.8%. La Libertad es el segundo departamento, como bien mencionabas, más afectado por la incidencia de infecciones respiratorias agudas en los menores de 5 años de edad. Y eso es un problema claro. Nos habla sobre una limitación al desarrollo infantil temprano. Nos habla sobre severos efectos a larga escala en el futuro sobre esta población. Pero hay algo que inclusive aún preocupa más, y es que una vez que la familia presenta síntomas en alguno de los niños menores de 5 años, solamente el 50% de esta población busca el tratamiento a un proveedor de salud en el Departamento de la Libertad, lo cual nos indica mucho ya sobre el nivel de confianza que se tiene por los establecimientos de salud en el departamento. No es solamente que estén mal capacitados estos establecimientos, sino es que lo están tan mal que la población ya ni siquiera espera recibir apoyo de ellos. Desconfía de ir al establecimiento de salud. Por ello, solamente la mitad de los que requieren atención médica en menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas acuden al establecimiento de salud. Y aquí viene inclusive un problema aún peor, y es que de ese 50%, cuando finalmente va solamente la mitad de lo que lo requiere. Solo el 40% de aquellos que van por infecciones respiratorias agudas menores en 5 años al establecimiento de salud recibe los antibióticos y medicamentos oportunos que requiere. La población no va a buscar ser atendida porque es consciente que no hay los insumos necesarios, no hay los medicamentos necesarios. Entonces, ¿por qué va a ir si no va a haber medicina finalmente, a pesar de que lo requiera? Terrible, terrible. En todo caso, tenemos una problemática en salud, sinceramente, deprimente, podemos decir, al menos acá en La Libertad, ¿no? Mira, en el dengue no lo podemos manejar, tenemos el tema de las IRA, de las enfermedades respiratorias agudas en pequeños. Algo se tiene que hacer. Y la cerecita del pastel, Daniel, es que nuestro gobernador regional, el señor César Acuña, se va de vacaciones, pidió licencia, se fue, se va, mañana está tomando un vuelo y se va, pese a que hoy día ha habido una muerte por dengue y con las cifras que nos cuentas nos das un drama realmente, un panorama realmente dramático, ¿no? Entonces la situación vamos de mal en peor, ¿no? Vamos de mal en peor, como si viviéramos pues en una región donde todo va muy bien y con merecido mérito me voy de vacaciones. Bueno, pues esto deja en claro pues la importancia y las prioridades que tienen las autoridades en torno pues a la problemática social. Correcto, sinceramente es preocupante los distintos problemas que enfrenta el sector salud en departamentos como La Libertad. Y la única solución posible, a pesar de que sea complicada, es una mejor gestión gubernamental, una mayor voluntad política, una mayor capacitación en los municipios, quienes son finalmente, o mejor dicho, sobre quienes dependen en gran escala de la inversión pública en la función salud, si queremos mejorar la capacidad de las condiciones de los establecimientos de salud. Porque solamente con estos, en mejor estado, vamos a poder atender las distintas enfermedades que afectan al Departamento de La Libertad.
Perfecto. Daniel Ajarro, te agradezco muchísimo por toda esta información y nada, pues vamos a estar siempre en contactos con estos informes, ¿no? Estas alertas que nos da Comex Perú. Un abrazo fuerte, Daniel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos, por la oportunidad. Hasta luego. Excelente información la que nos acaba de describir Daniel en torno pues a la situación que vivimos. Pero, como ustedes ya bien saben, lamentablemente